Buen día, soy Dana Mariel Martínez Cortés y les voy a presentar el tema de amplificación isotérmica de cebador único, hoy también llamado por sus siglas en inglés, SPIA. ¿Qué es la amplificación isotérmica de cebador único? Pues esta técnica, o también como ya lo mencioné, por sus siglas en inglés, en la actualidad es un método que es muy novedoso porque, así como lo indica su nombre, permite la amplificación isotérmica rápida de ácidos nucleicos, que este depende de un cebador que es único específico de la diana y que además contiene una parte de la secuencia del DNA 3' y además una parte de la secuencia de RNA 5'. En general, este sistema de amplificación está compuesto por una DNA polimerasa que tiene fuerte actividad de desplazamiento de cadena, además pues una ribonucleasa H y un bloqueador donde con una cadena corta de oligonucleótidos que son monocatenarios, río abajo del sitio de unión del cebador en la secuencia diana, pues el bloqueador se dedica a detener la extensión de este mismo cebador. ¿Cuál es su proceso? La reacción se inicia con el cebador, ya sea de DNA o RNA. Mientras tanto, el bloqueador se combina con la secuencia que es complementaria en el DNA diana. Esto se representa con la letra A en la imagen. A continuación, lo que ocurre en el inciso B es que el cebador del DNA o RNA se extiende mediante la DNA polimerasa. Esto es en condiciones de temperatura constante. Luego en el inciso C se aprecia que como el cebador tiene una porción de RNA en el extremo 5'. Una vez que se lleva a cabo la amplificación del DNA, la porción del RNA puede ser digerida por la ribonucleasa H. En el inciso D de la extensión continúa exponiendo parte del sitio de unión del cebador en la secuencia diana, que es donde se combina un nuevo cebador de DNA o RNA y pues se vuelve a repetir la extensión, que esto es lo que ocurre en la letra E de la imagen. Mientras tanto, en el inciso F y G, la DNA polimerasa se reemplaza el producto anterior para sintetizar el DNA monocatenario. Y debido a que el bloqueador se modifica en el extremo 3', de manera que tiene una capacidad de unión más fuerte con la secuencia diana, y este no podría ser reemplazable, por lo tanto la amplificación se detiene aquí. Y a medida que avanza la reacción de amplificación, pues se puede generar una masa de DNA. Y de manera general, se puede decir que en comparación con otras técnicas de amplificación isotérmica, este método solo requiere un cebador único que reduce de manera eficiente la interacción de los cebadores y pues de la amplificación que es no específica. En esta imagen se presenta el artículo que fue consultado, donde se describe el método de amplificación exotérmica de cebador simple, rápido y visual para una detección que se realizó de Staphylococcus aureus en productos de carne de cerdo cruda. Los objetivos que se propusieron en este artículo fue desarrollar el método de amplificación exotérmica de cebador único, esto para una detección rápida y visual de Staphylococcus aureus en productos cárnicos, y además la sensibilidad y el límite de detección de este método se compararon con el método de PCR convencional. Particularmente se seleccionó un gen que es regulador del gen accesorio, que viene siendo el AGR, como indicador de la presencia de esta bacteria, y ya que está relacionado con la expresión de la mayoría de los factores de virulencia de Staphylococcus aureus. En resumen de metodología, se diseñaron cebadores para ambos métodos basándose en la secuencia de este gen, el AGR. Se utilizaron un total de 33 cepas, de las cuales 7 eran de Staphylococcus aureus y las 27 restantes pertenecían a otras especies y otros géneros bacterianos.
Las cepas se almacenaron y fueron activadas antes de su extracción de DNA con núcleo comercial. Luego se llevó a cabo ambas metodologías, la de amplificación isotérmica y la de PCR convencional. Solamente los resultados obtenidos de la amplificación isotérmica se examinaron observando su fluorescencia y la turbidez visual, así como también se realizaron curvas de fluorescencia en tiempo real. Y posteriormente se evaluó la especificidad, la sensibilidad y el límite de detección de Staphylococcus aureus en estos productos cárnicos crudos de cerdo. Para confirmar si el método de amplificación isotérmico desarrollado era específico, se utilizó el DNA patógeno común, donde solo 7 cepas de Staphylococcus aureus exhibieron reacciones positivas, mientras que en las otras 26 cepas restantes, que no pertenecen a Staphylococcus aureus, se observaron reacciones negativas, es decir, las 7 de Staphylococcus aureus en la imagen se pueden observar fluorescentes o verdosas, mientras que en las otras solamente se logró apreciar una turbidez. Entonces, esto indicó que este pues novedoso método de amplificación isotérmico de cebador único que se desarrolló, pues tiene una alta especificidad para detectar esta bacteria que es Staphylococcus aureus. Respecto a la sensibilidad que mostró este método, sí se obtuvieron buenos resultados utilizando muestras diluidas, incluso hasta 10 veces del DNA genómico de esta bacteria. Esto en comparación con la sensibilidad que se probó con el método de PCR convencional. Según lo indicado por los productos de reacción de esta amplificación isotérmica, en la figura 3 del inciso A, la sensibilidad de la detección de Staphylococcus aureus por amplificación fue de 4.3 por 10 a la 0 unidades formadoras de colonia, esto por mililitro. Exhibió fluorescencia verde. En la letra B, la turbidez de los microtubos fue visible. Y en la letra C, pues representa los picos de fluorescencia que son más marcados o fueron los más representativos. Por otra parte, como se muestra en el inciso D, la sensibilidad en la PCR convencional fue 4.3 por 10 a la 2 unidades formadoras de colonia por mililitro. Este resultado implicó que el método de amplificación isotérmica de cebador único tenía un rango muy dinámico, más dicho, más amplio, e incluso era 100 veces más sensible que el método de PCR convencional para la detección de Staphylococcus aureus. En cuanto a la evaluación de los límites de detección en productos cárnicos crudos de cerdo, como se muestra en la figura 4 o en el inciso A, cuando las concentraciones de esta bacteria en productos porcinos crudos que fueron contaminados artificialmente fueron superiores a 5.6 por 10 a la 0 unidades formadoras de colonia por gramo, presentaron o evidenciaron la fluorescencia verde característica. Esto se puede apreciar en el inciso B. Además, se presentaron o se evidenció una turbidez visible en los microtubos, que es el inciso C, y por lo tanto el pico de fluorescencia que se representa en la curva de amplificación. Sin embargo, a concentraciones de 5.6 por 10 a la menos 1 unidades formadoras de colonia sobre gramo, no surgió ningún pico de fluorescencia verde, ni de turbidez o de fluorescencia. Y pues en consecuencia de esto, los límites de detección de Staphylococcus aureus en estos productos crudos que se fueron inoculados artificialmente fueron 5.6 por 10 a la 0 unidades formadoras de colonia sobre gramo, lo que pues manifestó que este método sí se puede aplicar en la detección de esta bacteria o especialmente en este tipo de productos porcinos crudos. Y por otra parte, como se ve en el inciso D, el método de PCR convencional también pudo amplificar con éxito el DNA de esta bacteria, que fue a la concentración más baja, fue de 5.6 por 10 a la 2 unidades formadoras de colonia sobre gramo.
Pero aún así, los resultados mostraron que los límites de detección de amplificación exotérmica eran incluso hasta 100 veces más bajos que los de PCR y pues por lo tanto resultó más preferible, por así decirlo, que el método de PCR convencional en la detección de Staphylococcus aureus. Como conclusión, se tiene que pues, la contaminación de los alimentos con esta bacteria ha causado una gran preocupación en todo el mundo. Se ha informado que los productos cárnicos crudos están frecuentemente contaminados con esta bacteria y por ello se requiere de la aplicación de métodos o técnicas que sean eficientes para la detección de esta misma, tal y como el método de amplificación de cebador único, que se desarrolló porque cuenta con grandes ventajas, como por ejemplo que no requiere una electroforesis, puede evitar el uso de algunos instrumentos que pueden ser muy costosos y además de que se puede realizar una forma visual para la determinación de sus resultados. Esto lo cual permite pues un análisis in situ posteriores, ya sea de algunas otras muestras de alimentos. Particularmente en este estudio se pudo amplificar eficazmente la secuencia diana de Staphylococcus aureus y la aplicación de este método presentó características notables como alta sensibilidad y especificidad, detección en tiempo real y visual a comparación de otras técnicas como fue la PCR convencional, que fue con la que se comparó, y por lo tanto se considera como una herramienta rápida y fácil de realizar, esto para la detección de otros patógenos alimentarios. Y pues de esta manera puede conllevar a respuestas oportunas y efectivas a los brotes de enfermedades que pueden ser transmitidas por los alimentos. Y bueno, esta fue la literatura consultada, que pues fue del artículo que ya se mencionó anteriormente.